Hola, mi nombre es Nat y esto es Sonido 13. El día de hoy estamos con Annie Morga. Annie Morga. Es una gran cantante egresada de la Escuela Superior de Música. ¿Y nos puedes decir cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Cuánto tiempo has estudiado música clásica? Tengo desde los 15 años más o menos, entonces unos 12 años. Y tú empezaste a los 12 años estudiando. No, o sea, ¿Ah, cómo? a los 15. Sí, a los 15. Yo queriendo grabar. Mi obstáculo yo. Ok, ajá. Perdón. A los 15. Entonces empezaste a los 15. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta inquietud para que tú empezaras a estudiar música clásica? Bueno, la verdad es que la inquietud empezó porque me encantaba ver El Fantasma de la Ópera. Entonces que yo sé que muchos van a decir, pero es que eso no es ópera. Yo lo sé, pero a mí me llamaba la atención. Los puristas, ¿no? Es que luego Sí. hay cada gente purista que dicen, eso no es ópera y no sé qué. Entonces, o sea, relájense. Hay que acercarse a la música, Sí. eso es lo importante. Y ya con eso. Sí, o sea, de verdad, ese fue mi primer acercamiento a la música, ya como sabiendo que, ok, puede ser como que algo más, no nada más algo que simplemente me gusta hacer, porque yo me ponía así videitos del Fantasma de la Ópera y yo según como que lo imitaba, o sea, yo estaba súper chiquita, pero según yo como que lo imitaba, ahí es donde empezó el así de... La cosquillita. Sí, sí, sí. ¿Y en tu familia hay más músicos? Sí, mis papás son músicos, pero no son estudiados. Y mi hermano, sí, él también estudió una licenciatura en música. ¿En serio? Ujú. No me acuerdo de eso. ¿Y Sí. el que estudió piano? No, él se enfocó más en la guitarra, pero en realidad, o sea, como que el tipo de sistema académico en el que él estudió era como de enseñarles un poco de todos los instrumentos cada semestre. Ah, ok. ¿Y tú cómo es que llegas a la Escuela Superior de Música? Llegué porque 3 años antes estuve estudiando en una escuela de Bellas Artes del Estado de México y ahí fue donde un maestro que me invitaba mucho a cantar jazz con él, porque ahí yo estaba cantando ópera, ¿no? Cuando yo te conocí, tú estabas en Sí. ella estaba en la carrera, pero de jazz, porque para esto, un dato curioso, es que la Escuela Superior de Música se divide en dos. Es el área de clásico y el área de jazz. Y usualmente tenemos dos planteles, que son el plantel de el CENART, el Centro Nacional de las Artes, y el plantel de Fernández de Leal. Ambas están en Coyoacán, pero el CENART está sobre Churubusco y Fernández de Leal está cerca del centro de Coyoacán, que es donde estamos grabando. Y los de clásico generalmente están en el CENART, pero alguna que otra vez sí llegan a tener clases en Fernández. Y los de jazz usualmente están en Fernández y una que otra vez van al CENART. Yo creo que es más raro ver a los de jazz en el CENART que a los de clásico en Fernández, exacto. Y justo cuando yo la conocí, sí es cierto, tú estabas como cantante de jazz. Entonces tú, ok, perdón que te haya interrumpido. No, está bien, está Pero bien. cuéntame más de esto. Ok, mira, es que justo tiene que ver con la historia de esta otra escuela donde yo estaba en el Estado de México. Ahí un maestro me dijo, tú tienes voz para cantar jazz. O sea, yo en esa escuela estaba aprendiendo canto clásico. Entonces, pues el jazz no figuraba en mi vida de ninguna forma. Este maestro tenía como una big band. Y él me dijo, a ver, pues te invito a cantar con nosotros para que vayas así como que agarrando experiencia. Yo estaba súper chiquita, entonces igual yo no sabía nada, estaba aprendiendo. Oye, ¿sabes? Yo siento que a lo mejor dijo, ay, ya canta bien, me la voy a jalar para acá, y a lo mejor por eso te dijo eso. Sí, o sea, en realidad pues él me dio el chance, ¿no? Y de hecho de ahí empezaron a salir de repente, así que vamos a tocar en tal lado y muchos eventos y muchas cosas. Este maestro fue el que me dijo que había una carrera de jazz en la Escuela Superior de Música, porque yo no sabía. O sea, que esa es otra paréntesis, la gente no sabe muchas de estas cosas. O sea, ni siquiera los mismos que estamos dentro del gremio, cuando vamos empezando no sabemos estas cosas. Entonces, gracias a este maestro, me dijo, está tal carrera y yo creo que a ti te puede interesar mucho. Entonces así fue como llegué a la Superior de Música y yo queriendo probar algo diferente y sabiendo que esta escuela ofrecía la carrera en jazz, fue que intenté a entrar a jazz y estuve 3 años en jazz y ya después hice mi cambio a otra vez a ópera, porque resulta que al final sí me gustó más la ópera. Y bueno, de ella nos comenta que estos 3 años que estuvo en jazz,
de hecho no fue licenciatura, fue el medio superior, ¿no? En jazz, porque como tal la carrera de canto en clásico no tiene propedéutico, entran ellos de lleno a licenciatura. ¿A qué se debe esto? La verdad, no tengo idea. O sea, me refiero a que no hay una razón que para mí tenga suficiente sentido. A eso me refiero, ¿no? Sinceramente, a veces, pero bueno, yo había escuchado, no sé si es mito, tú me dirás, pero yo había escuchado un poco de que no había propedéutico ni medio superior en canto porque necesitaban que la voz madurara. ¿Es cierto? sí, es la razón que me parece un poco más adecuada, porque sí, justamente, pues la gente muy, muy joven, pues no tiene tal vez el desarrollo y la madurez vocal, ¿no? Pueden tener mucho talento y pueden tener una muy buena voz desde muy temprana edad, pero tal vez no tienen la madurez. Sin embargo, o sea, se me hace como también raro porque apenas justo escuché que bajaron otra vez la edad de ingreso. O sea, antes tenías que estar más grande para poder ser admitido en la superior, en canto clásico, o sea, directo a la licenciatura. Y ahorita me enteré que bajaron el nivel de ingreso. Órale. La edad, La perdón, edad. sí, la edad. Qué locura. Sí. Ok, ¿y tú cómo fue el proceso para entrar a medio superior? Pues en realidad fue bastante sencillo. Unos meses antes de entrar, un maestro me estuvo preparando, me ayudó mucho a pues leer en clave de fa, que sobre todo yo sabía leer más en clave de sol. Estaba muy, muy chiquita, muy verde, no tenía tanta experiencia, entonces él me ayudó como a prepararme más con otras claves en cuanto a lectura, mucho de entonación, o sea, mucho de ritmo en general, no muchas bases de solfeo. Y tenía una maestra justo de la escuela donde iba antes en el Estado de México, que ella me estuvo preparando bastante para mi examen práctico, el de canto. Y aquí un dato curioso es eso, ¿no? Que los cantantes, dependiendo de su tesitura, van a leer en diferentes claves. En el caso de ella, que es soprano, usualmente leen en clave de sol. Porque en el pentagrama aparece pues el rango que es el más cómodo para ellos. Los que cantan en fa son los bajos ¿Los barítonos. Ajá. Sí, o sea, todavía los tenores alcanzan a leer en clave de sol. Esos son los registros de los hombres. O sea, tenores y bajos son los registros de voces masculinas, sopranos y mezzosopranos, incluso contraltos, aunque no son muy comunes en México, pero son tesituras femeninas. Ok. Y bueno, en el proceso de admisión, cuando lo hiciste para jazz, usualmente, ¿qué te pedían que tocaras o qué prerequisitos te pedían? Porque justo este tipo de carreras son de prerequisitos. Por ejemplo, en la entrevista anterior hablábamos un poco con Omar de este prerequisito que a él le pedían, ¿no? En clásico, para piano clásico, que era tener 3 años mínimo de estudios previos en piano. Que también, eso también yo lo comenté en ese mismo video, en esa entrevista, que a veces uno puede tener mucho tiempo estudiando y no tocar nada, y a veces uno puede tener poco tiempo y tener un gran avance. Eso ya depende como de cada quien. Y pues en el caso de Mara fue de esa manera, ¿no? Entonces suele variar. A veces siento que es como este tipo de prerequisitos son un poco insensatos porque no se apegan tanto como a la realidad, ¿no? De un músico. Y de hecho, también al final lo que te permite entrar a la escuela es el resultado, porque los exámenes ahí no nada más son teóricos, son prácticos. Entonces ahí tú pues vas con lo que tienes, y si te estás quedando es porque tú tuviste realmente las aptitudes o los resultados suficientes para poder ser admitido. Y ay, perdón, me extendí un poquito. ¿Nos puedes hablar un poquito más de estos prerequisitos que te pedían cuando ingresaste a jazz? Mira, la verdad no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que en cuestión de la parte práctica, sí te pedían ya un cierto, no por completo porque al final estaba entrando a medio superior, pero sí un cierto dominio de los estándares de jazz, que son como las piezas así más de cajón que debe de tener un jazzista, ¿no? ¿Cómo funciona un estándar de jazz? ¿En qué sentido? Ajá. O sea, es que, por ejemplo, Y a ver, explica. es que, bueno, para esto, sí son mundos muy diferentes el jazz y el clásico, porque en el clásico nosotros pues nos entrenamos para interpretar lo que está en la partitura, y en jazz se entrenan para ellos, a partir de una melodía, hacer improvisación. Entonces es un poquito más como libre,
Y en el caso de nosotros, pues nosotros tenemos las partituras, la pieza, los estudiamos y nunca cambian. Ahí le pegué el micrófono. Y nunca cambian. Pero en el jazz, a mí, por ejemplo, yo el primer contacto que tuve con jazz, fue una persona que tocaba piano. Y me acuerdo que me enseñó algo que estaba estudiando y nada más era la pura melodía. Y yo así de, ¿y los acordes? y el resto de la pieza. Y yo dije, oye, ¿qué pedo, no? Y le dije, oye, nada más me sale esto. Y me dijo, no, es que así es en jazz. En jazz usualmente tenemos solo la melodía y sobre eso nosotros vamos construyendo. Y yo dije, qué loco. Sí, o sea, No sé. las partituras de jazz tienen la melodía en el pentagrama y los acordes con cifrado inglés. O sea, sí están los acordes, pero no es una típica partitura que tú verías en música clásica, donde ya todo está escrito y todo está especificado. En el jazz tienes la melodía, que es el tema principal, y tienes los acordes en cifrado inglés. ¿Es el americano? Es inglés, ¿no? No sé. Yo lo conozco como americano. A ver. un momento. Buscando el dato. Y yo no sé cuál es. Porque está Sí, o sea, las letras. Sí. cifrado inglés. Ah, sí. O Sí, sea, pues es es que el también es americano. Ajá, Pues bueno. es que es anglosajón. Sí. Se entiende como los dos. Inglés y americano es el mismo. Es que hay otros tipos de cifrados. El cifrado básicamente te va a decir qué armonía tienes que utilizar. Y se maneja por medio de letras. En el caso del cifrado, tiene números romanos. Pero bueno, volviendo al tema. Tienen ellos. Perdón. Bueno, entonces así funciona una partitura. En lo que yo aprendí, por favor, amigos jazzistas, no me funen. En lo que yo aprendí que me enseñó mi grandiosa maestra, que en paz descanse, Vero, ella me decía, todos piensan que el jazz es libre, o sea, que tú ves una partitura, ves qué armonía tiene y tú puedes hacer lo que quieras. Y en realidad hay mucho más allá que eso, tienes que ya tener un estudio profundo de la armonía y de la pieza que vas a interpretar para que dentro de esos límites entonces sí pueda haber una libertad creativa e interpretativa. Entonces, como tienes que poner, aunque suene un poco paradójico, tienes que poner ciertos límites para sentirte libre para experimentar con la armonía. Ok. Y tú terminas estos 3 años de medio superior. ¿Qué clases llevabas en ese medio superior, particularmente para cantante jazz? Ay, perdóname, repítame la ¿Qué? Sí, lo formulé muy raro. Estaba acá, pero no llegó la conexión. En mi cabeza sonaba muy coherente. No, pero también yo estaba como medio disociada. Ok, ¿y tú recuerdas qué materias llevabas en medio superior específicamente para esa especialidad de canto jazz? En realidad todas las materias eran las mismas que en cualquier otra carrera de medio superior, fuera clásica o de jazz. La única diferencia era justo la clase de canto, o sea, era la clase de canto donde ya nos enfocábamos específicamente al jazz. Porque, por ejemplo, o sea, teníamos solfeo y lo cursaba con todos los compañeros que estuvieran en solfeo en la escuela, independientemente de qué carrera estuvieran, y así con todas las demás materias. Ok. ¿Y cómo fue este proceso de cambio de nivel? Porque justo tú ya no fuiste para jazz, tú cambiaste para clásico. ¿Cómo fue ese proceso? Porque sí es diferente, ¿no? Sí, bueno, en ese momento estábamos ya en la pandemia, entonces no sé, o sea, no estoy totalmente segura, pero yo siento que me la hicieron más fácil. Sí, cierto, porque pues al final no tuve que ir a hacer ningún trámite de ningún tipo, simplemente hablé, o sea, por correo con el coordinador de carreras y él fue el que me dijo, lo único que necesitas, o sea, como ya probaste tu cambio de nivel en cuanto a la teoría, yo tenía pase directo por mis calificaciones, entonces yo tenía pase de medio superior a nivel superior, ya directamente, solamente me dijo, si necesitas volver a hacer el examen práctico, pues porque obviamente pues tienes que audicionar, por así decirlo, y es que además en la escuela funciona que tú audicionas y el maestro es el que te elige, o sea, si un maestro te elige, entonces entras a la escuela, si no te elige el maestro, alguno de los maestros, pues es cuando no entras, ¿no? Entonces, a mí me eligió justo la maestra Marta Santibáñez, ella me eligió en su cátedra y yo simplemente tuve que mandar
un par de videos cantando, me parece que un aria de ópera y una pieza mexicana de concierto. Eso fue lo que me pidieron. Sí, y también eso es lo interesante de ese repertorio, ¿no? Que le piden, que ella ya no audiciona con su repertorio de jazz, a pesar de que ella ya ha estudiado jazz. Ella tiene que audicionar con el repertorio de clásico. Y tú cuando llegas ya a la licenciatura de clásico, ¿cómo te sentiste? ¿Sí fue, o sea, como muy, muy diferente? ¿Te sentiste más cómoda o no te gustó? ¿O qué fue, cuáles fueron tus primeras impresiones? Para mí fue muy sencillo. Fue como un día después de estar así todo el día fuera de tu casa y de repente llegar a tu casa, quitarte los zapatos, ponerte tu pijama y acostarte en tu casa. O sea, para mí fue esa sensación De confort, de ¿no? este es mi lugar. Ajá, o sea, yo sentí eso. Me encantó estudiar jazz, creo que también aprendí mucho, pero yo fue una sensación de llegar a mi casa cuando me cambié a canto clásico. Okay. Y en cuanto a la técnica vocal, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tan diferente es? No, muy, o sea, totalmente diferente. Siento que la técnica de canto jazz se asemeja a la técnica del canto popular en general, ¿no? Uh-huh. Es una voz más hablada, es una voz más libre, una emisión más abierta, o sea, así como si estuviéramos platicando. Uh-huh. Y en el canto clásico es un poco más cubierto, la boca es un poco más amplia, el sonido también es más amplio. Desde que entramos en el hecho de que los cantantes de jazz pues usan micrófonos, o sea, uh-huh. Normalmente no vas a cantar en ningún evento sin sonido, ¿no? Sin equipo de audio. Y los cantantes de ópera no. Entonces ahí tu propio instrumento es el que tiene que crear toda la resonancia para que tu voz corra y se escuche en cualquier lugar. Exacto, tienen que proyectar la voz de diferente manera para que sea lo suficientemente fuerte para llegar hasta el final de la sala, ¿no? Y que se escuche. Y también a mí es particularmente eso es algo que se me hace como muy bonito del canto en la música clásica, el espacio. El espacio que puedes generar con la voz. Me acuerdo, yo conocí a Annie en clase de coro, porque ahí todos los instrumentistas de cajón tenemos que llevar coro en medio superior. Entonces recuerdo mucho que ella pues era como la única cantante que había ahí y y hubo un momento en el que la escuché, pero la manera en la que hizo, o sea, como que colocó la voz y todo, daba como una sensación así como gruesa, como muy despacio. Y yo me quedé así de, ¿qué? Y así de, ¿qué? Otra vez. Otra vez. Y también, no, yo no soy cantante. Yo no soy cantante. Yo soy compositora. Entonces, a veces había piezas que el maestro también, nuestro maestro Aquiles Morales, él siempre como que tenía esta idea de que fuéramos profesionales, de que lleváramos pues nuestras capacidades al límite, de que pudiéramos como aprovecharlas como al 100, ¿no? Y pues bueno, recuerdo que había una pieza en la que sí había unos agudos así como muy altos y yo dije, puta, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y justo esta Annie me dijo, mira, abre la boca, como que me dijiste, creo que bajara la lengua, algo así, no me acuerdo, pero me dijo cómo ponerlo, y le dije, es que no entiendo, y me dijo, sí, mira, haz esto, y me dijo, me lo explicó de otra manera, en la que yo dije, es como hacer esto, ¿no? Y, y salió, o sea, fue increíble, y a mí me impresionó un chingo, porque fue como así, y el cambio fue como, muy, muy... no mínimo, o sea, simplemente fue un cambio que se hizo, chiquito, pero ese cambio fue esencial para que pudiera yo lanzar esa nota. Y ahí yo dije, no, pues por eso los cantantes estudian y por eso están en donde están y por eso saben lo que saben y por eso tienen los resultados que tienen, porque no cualquiera puede hacer eso con su cuerpo, porque es muy diferente estar uno como instrumentista al piano, al violín, porque a final de cuentas tú transmites todo por medio del instrumento y sí, lo manejas con tu cuerpo, pero tu propio cuerpo como tal no saca el sonido. En cambio, los cantantes, el mismo cuerpo es el que produce el sonido. Entonces es algo muy loco. Yo los admiro mucho. La verdad, me encantan. Y bueno, pasemos a la siguiente, que es... ¿qué carreras? Perdón. Pasemos al... Yo tengo mis momentos en los que brilla y de repente me apago. Momentos de neurodivergencia. Ajá, sí. Es lo que hay. Pero bueno, en la carrera,
¿qué materias llevabas en la licenciatura de canto? ¿Qué materias llevaba en la licenciatura de canto? Pues los primeros 3 años llevas solfeo, 1, 2 y 3. Empiezas, yo particularmente, porque tú tienes la opción de meter tus materias móviles, como tú las quieras acomodar durante, creo que los primeros 4 años. Y yo metí todas las móviles de un trancazo en el primero y en el segundo año, porque estábamos en pandemia y yo sí aproveché. Ahorita. Yo sí aproveché que estábamos estudiando desde casa y metí todas las materias móviles. Entonces llevaba historia de la música mexicana, historia de la música, historia del arte, música de sociedad, o sea, llevaba todas las materias móviles y aparte llevaba solfeo, piano complementario, y canto, y no sé, por ahí seguramente se me está yendo alguna. Sí. Y en cuanto a piano, ¿cuál es la exigencia que tienen con ustedes en cuanto a ese instrumento? Depende mucho del maestro o maestra con la que te metas, porque hay maestros que justamente tienen una idea de piano complementario como pues tienes que aprender a tocar el piano, punto, ¿no? Algo muy, muy así. Y hay maestros que en mi proceso particular a mí me gustó más esa forma de trabajo. Hay maestros que el piano complementario no es para que tú aprendas a tocar el piano como tal, sino es para que sepas vocalizarte, o sea, como cantante que te sirva la herramienta, que sepas vocalizarte, que sepas tocar ciertas cadencias que te van a ayudar a afinarte mejor si estás abordando algún repertorio nuevo, o sea, que al final el piano sea tu base armónica más fiel y que contribuya a cuando tú estás montando alguna pieza nueva, ¿no? Que no sea como, tienes que ser pianista, tienes que aprender a tocar piano. Entonces sí, a mí me tocaron algunos maestros que me ponían piezas como si yo estuviera en la carrera de piano. Y estaba muy padre, o sea, la verdad es que me encanta el piano. Y como lo dije en el ping pong, si yo pudiera... Como yo lo dije. Como yo lo dije hace rato. Si yo pudiera, sería pianista, me encanta el piano. Pero la realidad es que creo que sí tiene que abordarse diferente cuando lo estás usando para complementar tu instrumento principal. Sí, porque si no también yo siento que se vuelve tedioso y también te abarca más tiempo del que tú tienes como para preparar tu repertorio que sí es de tu instrumento, ¿no? Porque en general en la escuela de cajón todos los instrumentistas llevan piano complementario, independientemente de, o sea, los únicos que no son los pianistas, ¿verdad? Claramente. Pero sí, de cajón sí tienen que llevar piano complementario, es muy importante en su formación. Y ¿cuál ha sido el mayor reto al estudiar esta carrera? Definitivamente creo que ha sido entender mi proceso y no compararme con el proceso de los demás. Y eso es algo que, o sea, aunque tu pregunta fue específicamente en la carrera, curiosamente en la carrera eso no te lo enseñan. O sea, eso es algo que tú aprendes por fuera o que no aprendes y de repente te sales de la carrera. Y ya está. Sí, o sea, sí, literal, o sea, sales de la carrera y te das cuenta que hay muchas cosas como esa, por ejemplo, que nadie te preparó para enfrentarlo, ¿no? O sea, la verdad es que salir al mundo profesional es bastante complicado y es más que complicado en cuestión musical o como ejecutante de un instrumento, como intérprete, que sí, obviamente es difícil, pero más allá de eso, como persona, o sea, a nivel emocional, personal, mental, la idea de no compararte con los demás y de entender que tú tienes tu proceso, que tú tienes tus tiempos, que tú en su momento harás ciertas cosas, o sea, y el tema de la edad aparte, porque también algo que te taladran mucho, yo no sé si lo hacen en todas las carreras, eso la verdad, no sé, tú me dirás, pero en canto, híjole, o sea, te taladran el cerebro con, es que si ya tienes cierta edad, no, ya estás muy grande para hacer una carrera de esto, ¿no? O para tocar cierto papel, ¿no? Interpretar cierto papel sí, o sea, puedo entender que lo de los papeles en las óperas, lo de los roles, quizás sí tenga que ver con la madurez vocal. Por ejemplo, yo en este momento, pues no podría cantar algo de una soprano dramática, ¿no? Porque pues mi voz no da ahorita para eso, mi voz es más joven, un poquito más fresca, entonces yo tengo otro tipo de roles que en este momento me quedan mejor, pero yo sé que tal vez más adelante podría cantar un papel más maduro, ¿no? Pero como que sí hay como que mucha expectativa alrededor de entre más joven seas como artista, te va a ir mejor en la carrera, te va a ir mejor en tu trayectoria. Sí, de hecho también yo siento que sí está muy marcado particularmente en esta carrera, porque el dominar un instrumento
te requiere muchos años de tu vida. Por ejemplo, los de medicina también son personas que ocupan mucho tiempo y muchos años de su vida a la carrera, pero no es lo mismo empezar a estudiar. Puedes empezar a estudiar medicina a cualquier edad, sí, también influye el que también sean jóvenes, ¿no? Pero siento que en el caso de nosotros es muchísimo más la exigencia de que seas más joven por esto del cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es más joven, tu cuerpo, nosotros también manejamos mucho esto de la memoria muscular, no sé, en algunos instrumentos es muy importante la agilidad, la elasticidad, el entrenar todo el cuerpo por esto de la memoria muscular que tenemos. A veces ya hay cosas que lo hacemos instintivamente y por memoria muscular. Y, por ejemplo, yo desde que entré, yo ya entré grande. Yo entré a mis 19 años y cuando yo entré, yo ya estaba vieja y yo ya me sentía acabada. Y todos los chiquitos con los que yo estaba en ese momento tenían de que 14 años, de que 13 años, de que 15 años y yo ya de 19. Yo ya estaba pisando los 20, ¿no? Entonces también yo me sentía un poco con esa presión oye, pues me tengo que apurar, incluso cuando yo entré, yo veía a todos que todos ya sabían mucho más que yo, porque ellos incluso, a pesar de que apenas habían ingresado, ellos ya tenían desde los 5 años, incluso o desde los 2 años, como Yaroslava, por ejemplo, desde los 2 años estudiando violín. Es de verdad una cosa así loquísima, ¿no? Y pues sí siento que es como muy marcado en esta carrera, ¿no? Y llega a ser en algún punto algo que sí te puede tirar un poco, ¿no? Sí, sí, sobre todo que está como de la mano también con otro tema, o sea que no, a lo mejor no me voy a extender mucho ahí, pero que sí es importante, que es que no hay tantas oportunidades para cantantes de ópera en México. No hay tantos recintos específicos para ópera, por ejemplo, no hay tantos estudios de ópera, hay, o sea, no quiero decir así como un número específico, pero al menos de los que más se hablan aquí son 2. Cuando la cantidad de cantantes que existen, tan solo los que hay en una sola escuela, y no es la única que hay, son muchísimos. Entonces, las oportunidades son pocas, por lo tanto, el nivel de demanda y de competencia es altísimo, ¿no? Entonces, agrégale este tema de la edad y obviamente que por un lado son como 2 caras fuertes, ¿no? Porque una es que no tienes la suficiente experiencia y siempre vamos ni la experiencia ni tampoco la visibilidad, o sea, no tienes como que o sea, no eres tan conocido, pues, básicamente. O sea, no eres tan conocido en el medio, entonces preferimos a alguien que ya esté más posicionado que tú. Eso es por un lado. Sí. Y por el otro también es la edad, así o sea, pues sí, pero ya estás grande. Entonces preferimos a un artista más joven porque además tiene más años que le quedan de carrera y tiene pues más, pues sí, como que, no sé, supongo que ven cualidades de si está más joven, pues su voz va a rendir mejor, o sea, no sé, pero sí es muy complicado, o sea, es como que por un lado no tienes la posición o la visibilidad que necesitas, pero para posicionarte necesitas muchos años y cuando ya pasaste todos esos años ya estás muy grande, entonces nunca estás a tiempo. Exactamente, sí, nunca estás a tiempo. Ok, y ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que has tenido en toda tu carrera como cantante de música clásica? La experiencia más bonita, o sea, pues es que la verdad la de pararse en un escenario, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, pararse en un escenario es lo que me hace seguir aquí. Si no tuviera la oportunidad de estarme parando en diferentes escenarios a cantar, yo creo que sí ya me hubiera rendido tal vez desde hace mucho tiempo en seguir insistiendo en esto, pero cada vez y gracias a Dios nunca me han faltado los eventos ni las oportunidades para cantar. Si yo sigo teniendo esto, que es lo que alimenta mi alma, entonces yo puedo seguirle echando ganas mientras tengan donde cantar. No importa el lugar que sea, pero mientras tengan donde cantar. Sí. Qué bonito. Sí. Y yo así de que, ustedes me van a ver siempre así como de, sí, pero yo por dentro estoy así de que, sí, llorando. Lo siento aquí. Tú has ido también a audicionar al extranjero, ¿no? Y tiene poquito que fue ella a audicionar al extranjero. ¿Cómo fue para ti ir hasta allá? ¿Cómo te enteraste de esta convocatoria y así? Porque usualmente, bueno, algo que pasa mucho aquí en México es que, y es una realidad, no tenemos el público, no tenemos la educación, no tenemos la cercanía y desgraciadamente el nicho por los mismos músicos, creo yo, es que se cierra el nicho.
Los mismos músicos, siendo tan puristas y siendo tan cerrados y de que todo sea de cierta manera, hace que las personas se sientan a veces intimidadas o que no tengan este interés, ¿no? Hacen música para músicos y desgraciadamente la población de músicos también, pues, no es tan grande, ¿no? O sea, sí es grande, pero no tanto como podría ser en otros países que tienen más público del que pues puede ir a disfrutar, ¿no? Estos eventos. Aquí a veces es difícil como tener ese público, tener también el espacio para tú ir y presentarte o para que te elijan o para justo entrar tú a estas, ¿cómo? ¿Agencias? No, son como agencias, ¿no? Sí, O, sí. no, estudios, ¿no? Los Bueno, llaman estudios. sí, o sea, estudios de ópera. Ajá. Entonces, a veces aquí el ser tan pocos lugares para tantos cantantes y también al tener tan poca cercanía a este tipo de eventos culturales, este tipo de música, pues hace que sea muchísimo más fácil para cualquier músico de música clásica irse al exterior. ¿Por qué? Porque también es algo histórico. Realmente la música clásica viene pues de Europa, ¿no? Viene de Europa, es una tradición pues europea y allá tienen muchísimo más público, tienen muchísimas más orquestas, tienen muchísimos más estudios, entonces también hay muchísima más oferta laboral en otros países y de ahí que pues muchos también buscan de repente emigrar, ¿no? ¿Tú qué me puedes decir como de esta experiencia? ¿Cómo llegaste a esta audición? Eh, ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Yo conocí de esa academia a la que audicioné por medio de las redes sociales. O sea, yo me considero una persona y le aconsejo a toda la persona que esté viendo esto, que se quiera dedicar a esto, que lo haga también. Yo me considero una persona demasiado curiosa y siempre estoy buscando, investigando dónde hay oportunidades, dónde hay audiciones, dónde hay casting, dónde hay esto, dónde hay aquello. Siempre estoy buscando porque nadie va a llegar y te va a decir, mira, está esto. O sea, casi nunca llega así la oportunidad. Casi siempre uno tiene que estar ahí, busque y busque y busque, porque además están luego medio escondidas, o sea, tampoco están tan difundidas. Entonces yo me estuve metiendo, mi sueño es irme a Alemania, o sea, ese proyecto yo lo he tenido ya desde hace un tiempo y estoy buscando diferentes maneras de irme, ¿no? Entonces yo estuve buscando mucho al respecto y fue que en redes sociales a mí me apareció de una academia que se llama la Academia Internacional Händel, que es de música antigua. Entonces, pues primero, casi en todas las audiciones, es primero mandas video, mandas tu currículum, mandas como ciertos documentos que te piden. Entonces, paso uno, tienes que tener listas audiciones grabadas, porque no siempre vas a poder ponerte a grabar en el momento. Tienes que tener ya material grabado listo de preferencia, tienes que tener tu currículum ya hecho, tienes que estar actualizando, por ejemplo, alguna foto profesional, porque también te las piden. O sea, ciertos tipos de documentos tú ya lo tienes que tener. Entonces, yo lo mandé y de verdad no lo esperaba. O sea, yo creía que me iban a decir que no, pero al final me dijeron, sí, sí queremos escucharte en persona. Y entonces fue que me fui para allá. Entonces, así fue como encontré esa. Y de hecho, la mayoría de las audiciones que he encontrado aquí en México también es que yo las estoy busque y busque y busque en redes sociales. Okay. Y cuando tú llegas allá a Alemania, ¿cómo fue el proceso ya presencialmente ahí? Porque ya ahorita nos contaste un poco de este primer filtro que pasaste, ¿no? Cuando llegas allá, ¿a qué te enfrentaste? Mm, ¿Como en el aspecto musical o en general? Sí, en general. En general. Bueno, de entrada, el jet lag me pegó durísimo. Nunca me había pegado tan duro como en ese viaje, de verdad. O sea, fue llegar y un cansancio extremo durante muchísimos días. Me costó mucho trabajo recuperarme y la audición era a los pocos días de que yo llegué. Entonces, también considerar que pues yo llegué a la audición un poco cansada. El clima estaba no tan favorable, me tuve que mover en transporte público y también es entenderle a cómo funciona el transporte y cuánto se tarda y si es puntual o si no es puntual y condiciones climáticas, etcétera. O sea, tienes que ir como muy preparado en cosas que de verdad luego ni te imaginas porque pues obviamente a la audición pues tienes que llegar con tiempo, tienes que poder vocalizar. La verdad es que estuvo padre la experiencia porque eh, cuando llegué ya al lugar de la audición, me dieron un salón para mí, con piano, para poder vocalizar, para poder estar tranquila, para poder arreglarme, prepararme todo lo que necesitara hacer. O sea, a cada uno nos dieron un salón privado
Y ya, y pues en sí el proceso de la audición fue bastante rápido, fue así de pasar, cantas 2 cosas y vámonos. Y de ahí salió la oportunidad de hacer otra, pero de otra cosa, o sea, pero alguien de ahí me escuchó, le comentó a alguien más que es uno de los directores de uno de los teatros en Alemania, y ese director me mandó un correo directamente a mí, me dijo, no me conoces, pero alguien de las personas que te escucharon en la audición a la que acabas de ir es mi amigo y me habló de ti y pues me gustaría que también vinieras. Entonces aparte salió otra audición y esa otra audición no era algo que estaba planeado, pero salió ya estando allá. Y estuvo todavía más padre porque fue en un teatro, o sea, la audición fue en el mismo teatro con una pianista espectacular, con un piano precioso, una acústica impresionante el teatro, o sea, una experiencia la verdad muy padre. Entonces, sí, y como que volviendo a los alrededores de la audición, pues es también considerar que en este caso, por ejemplo, yo iba totalmente sola, o sea, llegué sin nadie viajó conmigo, llegué con una amiga que me abrió las puertas de su casa y de ahí otra persona me abrió las puertas de su casa, o sea, todo, la verdad es que muchos de los colegas que están allá, familia que yo tengo también allá, me abrieron las puertas de su casa y si no hubiera sido por ellos y por su hospitalidad y por todas sus atenciones, también hubiera sido un proceso difícil porque ir a un país que no conoces, que no sabes ni qué onda con cómo es la gente, no sabes moverte, que no conoces nada de los lugares, o sea, es súper difícil e incluso es bastante deprimente, o sea, estar lejos de tu casa es muy deprimente. Sí, y más cuando te quedas allá tanto tiempo, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿te quedaste cuánto, como un mes entero o más? Un poquito más de un mes, sí, como mes y medio. Y cuando tú regresas acá, tú ahorita ya terminaste, ya egresaste, ¿no? ¿Toda esta audición tú la hiciste después de egresar o fue en el transcurso? No, fue ya terminando. O sea, yo salí de la escuela, me gradué en julio del año pasado, o sea, ya tiene casi un año que yo me gradué. Estuve pues un par de meses como descansando, como que tomándome mis meses sabáticos de Rico. todo el estrés de la carrera. Descansé un poquito y ya después dije, ok, ya es momento de retomar y ya fue cuando encontré varias audiciones y una de ellas fue eso. Ok. ¿Y me puedes hablar un poquito del proceso de titulación? Que, bueno, yo ya sé un poco porque ya me contó, ¿no? Pero pues para las personas, para que escuchen cómo se hace, por ejemplo, desde no sé, quizá la liberación del servicio, cómo preparaste tu repertorio, cómo lo eligieron, la dificultad, cómo también, no sé, buscaste la sala, que usualmente son salas del mismo Centro Nacional de las Artes, y quienes nos prestan el espacio. Y bueno, ¿qué me puedes decir de este proceso? ¿Y cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? Mira, no me he titulado, pero te puedo platicar de como tal el recital de graduación, que es... porque... ¿No fue el recital de titulación? No. No, porque yo no, o sea, en teoría yo no voy a tener recital de titulación porque yo me estoy titulando por promedio. Entonces a mí, o sea, yo nada más hice mi servicio social, ya lo tengo liberado y todo, y ya a partir de ahí es nada más el trámite para que me entreguen mi título, por cuestión de aprovechamiento. Y, por ejemplo, el servicio social, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Con quién lo hiciste? Porque también para esto ya lo habíamos hablado con la entrevista con Omar, de que pues lo puedes hacer con CENART Sale a las Calles, que son diferentes eventos que se hacen en conjunto con el CENART para llevar un poquito de la música clásica a diferentes lugares de la ciudad. Se hacen, creo que hasta, ¿cuántos? ¿Son como 30 conciertos los Sí, que se hacen? Como 30 conciertos se hacen, tú los tienes que organizar, buscar el espacio, moverte y así. Y esa es una opción de servicio social. Otra opción es hacerlo ahí en las oficinas de, no sé, en algún espacio del CENART o con la escuela. Y otra opción es también hacerla con algún maestro. Tú eliges algún maestro de tu preferencia. En el caso de Omar, él nos comentó que había hecho su servicio justo con los cantantes. Le pidió ayuda a un maestro de canto y él se dedicó a acompañar a todos los cantantes. ¿Tú cómo elegiste tu servicio para liberar tu servicio, perdón? Yo fui a una biblioteca que está en mi ranchito, en el Estado de México, y ellos sabían que yo estaba, número uno, súper lejos, o sea, que estaba en la ciudad, y número dos, sabían que estaba muy ocupada con justo terminar la escuela, ¿no? Entonces llegamos a un acuerdo en el que ellos me permitieron crear diferentes talleres sabatinos para que justo no se me cruzara con la escuela. Y entonces, en conjunto con la biblioteca, porque además
yo estudié aparte otra carrera y mi servicio social fue para las dos carreras. Okay. Entonces creé cursos de idiomas y cursos de música, de canto, pues para diferentes personas de la comunidad. Y estuvo muy padre porque además son mi gente, o sea, es la gente con la que yo crecí y también les compartí, pero ya en temas más como de docencia, ¿no? O sea, yo fui su maestra, yo les enseñé diferentes cosas, hicimos cursos muy padres, la verdad, y así fue como me liberaron mi servicio. Ok, qué lindo. Y también, tú después de que liberas el servicio, ahorita, bueno, yo pensé, ella había tenido un concierto, yo pensé que ese concierto había sido el de ya titulación, porque, bueno, es que vi la publicación y se veía muy linda. Y había flores y así, yo dije, ay, la niña, ya se tituló. Sí. Entonces, tú no vas a tener concierto de titulación. No, todo por promedio. Sí. Nada más es esperar hacer el trámite y esperar que te llegue tu título y ya. Sí. Uh-huh. Y miren, esa también es otra manera de titularse, por promedio, por aprovechamiento. Es muy cómodo, es también más sencillo, porque también a veces el hacer un concierto de titulación implica mucho esfuerzo, mucho tiempo, a veces también dinero, porque yo he conocido instrumentistas que dicen, ay, qué mamada de estudiar música clásica y no hacer concierto de titulación, ¿no? Pero ellos sí se la vuelan, porque incluso contratan más instrumentistas. Hubo uno en particular que después me gustaría entrevistarlo, es amigo mío, él es pianista y él organizó a toda una orquesta para hacer su proceso, su concierto de titulación. Entonces fue un buen de varo el que le invirtió, fue un buen de tiempo, porque también imagínense organizar a tantas personas para que puedan ensayar por lo menos unas 3 veces, ¿no? Y que también te presten el espacio para eso, porque usualmente los espacios del CENART son muy solicitados, entonces es difícil a veces tenerlos disponibles para su uso. Y bueno, ¿cómo es que tú te preparas para presentar una pieza? Si nada más es una pieza, es un poquito más tranquilo, ¿no? Creo que antes de cualquier evento, de cualquier tipo de concierto, puesta en escena, lo que sea, sí es todo un ritual, o sea, sí es tanto los días antes, ¿no? En cuestión de los ensayos, de la preparación del personaje, de pues que tengas bien montada tu pieza, tu repertorio lo tengas bien, incluso hay eventos en los que sí son un poco más como pesados e importantes, donde incluso si es irme a varias sesiones con mi maestro de canto o con algún coach para que me ayude a poner bien el repertorio, que esté, o sea, que todos los aspectos estén súper, súper, súper pulidos, y entonces ya así como tal el mero día del concierto o del evento, sea ya nada más como un estar súper relajada, hidratarse mucho, estar bien descansada y no, todo eso. Si es un concierto más pesado o si es una ópera completa o algo así, no, pues es mucho, o sea, siento que es mucho de aquí, es mucha preparación mental y tratar de estar lo menos estresado posible, que suena fácil, pero en realidad es muy complicado no estar estresado. Y sí, o sea, ya cada músico, cada cantante se va haciendo de sus propios rituales, ¿no? Se va haciendo de como una lista de ejercicios o de cosas que ya van adoptando en cada evento para lograr estar muy tranquilos, muy enfocados y sobre todo que a nosotros como cantantes nos permitan entrar en personaje, porque no es nada más como tú decías, ¿no? O sea, de los instrumentos, que no demerito nada de lo que hacen los instrumentistas, para nada, pero como estás trabajando con tu cuerpo, tú eres el instrumento y además no solo estás cantando, o sea, no solo estás abriendo la boca y cantando, también estás interpretando un personaje, o sea, eres también actor. Entonces, eso supone pues otras dificultades corporales, físicas, mucho más profundas. Sí, porque incluso también cuando se lleva a escena una ópera, justo el movimiento que haces, el caminar, te exige también más energía, más aire, porque para ellos el aire es muy importante. Bueno, para todos. Para todos es muy importante el aire, pero más para un cantante, porque el aire, el que tú puedas controlar de manera correcta el aire, va a hacer que todo salga bien. Y si tú súmale eso, que te estás moviendo, también va a haber una variación en tu respiración, en todo esto, ¿no? Entonces eso también es como otro grado de dificultad. No, como dice ella, no es nada más ir, abrir la boca y ya, porque eso también es otra cosa, ¿no? Que ellos hacen que parezca muy fácil, que parezca muy sencillo. Y también a mí me da mucho como curiosidad, ¿cómo le haces para aprenderte piezas
tan largas, tan extensas, porque una ópera no es nada más de que 2 minutos. Una ópera puede durar a veces incluso hasta horas. Creo que hay una pieza muy larga que dura como 3 horas, creo que es The Ring, sí, ¿no? El anillo de los nibelungos, es Wagner, ¿no? Entonces, me acuerdo que la vimos en algún momento en orquestación, pero está bien loca. Sí, es un trabajo grande. Entonces, esa es como la más grande que yo conozco, dura como 3 horas. Imagínense la preparación física y también mental y también todo lo que tienes que guardar en tu memoria para hacer eso, ¿no? Tú, ¿cuál es la obra más extensa que has interpretado? ¿Y cuánto ha durado? También tú, ¿cómo te preparaste para enfrentarte a eso y cómo lo guardaste todo en tu cabecita? Fíjate que ahí sí, para que veas, es mucho más fácil en una ópera porque pues tú no estás cantando todo el tiempo, o sea, depende de lo que hace tu personaje, pues es cuánto tiempo vas a estar en escena y cuánto tiempo vas a estar cantando. Aunque la ópera dure 2, 3 horas, no estás cantando todo el tiempo, o sea, no está cantando la misma persona todo el tiempo. Entonces, lo padre de eso es que sí tienes momentos para descansar. A mí se me hace más complicado cuando es un recital, un concierto, por ejemplo, justo cuando tuve mi concierto de graduación, fue 1 hora estar cantando yo sola. Y aunque lo pongas al lado de una ópera que dura 2, 3 horas, en realidad fue 1 hora donde fue como non-stop estar yo así, una tras otra, tras otra, tras otra. Y ella sola. Y yo sola, ajá. Entonces, eso a mí se me hizo más pesado que cuando he tenido que hacer una ópera, porque pues ya de repente mi personaje sale de escena y puedo descansar, me puedo relajar, puedo tomar agua, lo que sea, y ya después regreso, ¿no? Pero en un recital, pues no puedes, o sea, también puedes salir a tomar un poquito de agüita, así 1 minuto y regresas, pero no es lo mismo, o sea, no te relajas igual. Sí, y por ejemplo, en cuanto a la extensión del texto, ¿cómo te preparas para aprenderte todo eso de memoria? Y más porque también usualmente son textos en otros idiomas, en francés, en alemán, en italiano. Ellos generalmente llevan esos 3 idiomas en la carrera, pero también tú el ya aprendértelo, ¿cómo haces ese trabajo de memorización? La verdad es pura repetición. Y repetición consciente, no nada más estar así repitiéndolo por repetir, sino que sí necesitas, sobre todo cuando estás como estudiante, sí necesitas el apoyo de un mentor, de un maestro, de un coach, de quien sea, que obviamente tenga la experiencia y los conocimientos, pero lo que sí o sí es repetición. O sea, yo tenía un maestro que, como se me quedó grabado, que decía, la práctica es la repetición de la técnica. Si tú ya aprendiste la técnica y ahora la repites y la repites y la repites, eso hace la práctica. Y la práctica constante hace el dominio de las cosas. Entonces, es mucha repetición, pero como dije, repetición consciente, porque también puedes repetir los errores y aprenderte los errores. Entonces, es la repetición consciente y yo le añadiría con alguien que esté ahí, que sepa más que tú, que tenga más experiencia que tú, que te esté ayudando y que te esté coachando para que de pronto si la riegas te diga, no, espérate, esto lo estás haciendo mal, tienes que primero corregirlo y ya después otra vez sigues repitiendo, ¿no? Pero la verdad es que sí, hacerlo una y otra y otra y otra vez es lo que, al menos a mí, es lo único que me ayuda a aprenderme las cosas. Sí, y también yo siento que eso que comentas es muy importante. El tener a alguien que te esté revisando, porque también yo creo que, bueno, personalmente a mí me pasaba también con el piano, ¿no? Que yo a veces después de tanto tiempo de estar practicando, como que te ciegas, como que te ensordeces, ya no escuchas las cosas después de un rato. Es como también, creo que pasa lo mismo manejando, cuando vas en carretera, dicen que te tienes que detener como cada 2 horas, porque de repente como que algo se te apaga y tú estás como manejando en automático. Entonces, para detener eso y evitar accidentes, se detienen y hacen como un sondeo, se relajan y así, ¿no? Justo lo mismo pasa con tocar instrumentos y eso. A veces, después de un rato, dejas de escucharte y solo repites y repites y repites y lo haces mecánicamente. Entonces, eso te lleva también a tener como más errores o a practicar con errores, ¿no? Entonces, yo siento que eso es muy bueno y que deberían hacerlo más en general los músicos, ¿no? Que hay unos que sí se graban porque no tienen a veces esta posibilidad de que haya alguien ahí presente que te preste su tiempo para escucharte, ¿no? Porque también eso es tiempo. El tocar, el preparar una pieza es tiempo. Que es importante también entender lo que estás interpretando, porque
también repetirlo sin un contexto, en nuestro caso, pues es también tener todas las traducciones de los textos que vamos a cantar. Para mí es mucho más fácil aprenderme un texto de memoria si sé lo que significa en español, por ejemplo, ¿no? Y si puedo entender la historia, como hace rato que me preguntaste, ¿de qué trata Don Pascuale? Yo cuento así como si fuera un chismecito porque para mí, o sea, porque así me lo digo a mí misma cuando yo me estoy aprendiendo un rol, ¿no? Entonces es, a ver, ya leí todo el libreto, sí, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero ¿qué entiendo de todo esto? Porque aparte luego hay óperas que sus tramas son complejas, o sea, y son muy enredosas y son muy raras, y luego no todo lo de la historia está en el libreto. Hay cosas que tú necesitas investigar por aparte, ¿no? Hay libros que hablan de qué quería transmitir el compositor o el libretista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es indagar mucho, pero es también, y en mi caso me funciona, simplificármelo de la manera más así, aunque suene chistosa, aunque suene muy burda, decir, a ver, básicamente, ¿qué está pasando aquí? Ah, pues fulanito está haciendo esto y así. Y cuando ya lo entiendo, como si se lo estuviera platicando a una amiga, como si se lo estuviera chismeando a alguien, es cuando digo, ok, ya entendí la trama, ahora entiendo por qué mi personaje canta esta aria, porque está en este momento de la ópera, y entonces como ya entendí en dónde está situada, qué está sintiendo mi personaje, qué está pensando y por qué está diciendo lo que está diciendo, y además qué dice el texto en español, entonces aprenderse el texto ya en otro idioma es rapidísimo, es mucho más fácil. Okay. Y bueno, para finalizar, ¿cuál ha sido como la mayor enseñanza que... Perdón. Y yo bien serio, yo... Y para finalizar, ¿qué nos puedes decir o qué le podrías decir a una persona que quiere interesarse justo en el estudiar música clásica, particularmente canto? Ok, para las personas que quieren estudiar ópera, además de prepararse, de invertir en clases, ¿no? Dentro de sus posibilidades como previas, eso ayuda mucho para la preparación de un examen de admisión y todo. Además de eso, que siento que es como ya un poco más obvio, yo de verdad les aconsejaría con todo mi corazón, porque es algo que a mí me costó más trabajo entender y me hubiera gustado entenderlo desde que empecé la carrera, es apasionense por lo que van a hacer. O sea, yo era muy apasionada de la música, pero no de la ópera. A mí no me gustaba la ópera. Y me empecé a apasionar por la ópera ya estando dentro de la carrera y ya habiendo pasado unos 2, 3 años. O sea, yo iba como a la mitad de mi carrera cuando dije, no, sí está padre la ópera, ¿no? Entonces, yo sí les diría, apasionense por lo que quieren hacer, porque en serio eso nunca les va a pesar un solo día de su vida tener que aprenderse algo y tener que ponerse a estudiar y tener que hacer la parte como difícil o dura, nunca les va a pesar un solo día de su vida. O sea, va a ser un proceso que van a disfrutar muchísimo más que si no les apasiona. Y la verdad es que para cantar ópera se necesita mucha pasión, mucha pasión. Ok, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por las risas. ¿Y tienes algún evento en puerta al que quieras invitar a las personas para que vayan? Sí, el próximo 8 de julio, que es en un mes, vamos a presentar la ópera Don Pascuale, justamente en las instalaciones de la Escuela Superior de Música, en el plantel de Fernández Leal. No va a ser en el plantel de CNA, sino que en Fernández Leal se va a hacer ahí una puesta en escena de la ópera de Don Pascuale de Donizetti, y yo voy a interpretar el papel de Norina. Entonces, pues sí, ojalá puedan darse una vuelta por ahí. Es a las 4 de la tarde, es un miércoles a las 4 de la tarde. Okay. ¿Y qué nos puedes decir así como un poquito de esta ópera? Ya nos lo habías contado un poquito en el ping pong, pero para las personas que se perdieron el ping pong, y que les dé así como flojera buscarlo por ahí en el canal, ¿cómo nos puedes describir esta ópera? ¿Por qué sería bueno que fueran a verlo? ¿Con qué se van a encontrar ahí? Pues de entrada es una historia... le decía a Nat que es como una telenovela, así, o sea, es todo el drama de que los dos protagonistas, todos son protagonistas de hecho, porque nada más son 4 personajes. Bueno, obviamente hay un poquito más de personajes por ahí como secundarios, pero los personajes principales son 4. Y básicamente son Norina y Ernesto, que quieren estar juntos, pero Norina es una viuda y además es pobre. O sea, es todo lo que ante la sociedad una mujer ya no vale, ¿no? Porque es mujer, porque es pobre y porque además es viuda. O sea, ya está manchada, ¿no? O sea, no es pura, no es
Qué poca. nueva. Ajá, sí, qué poca, la verdad. ¿De qué año es? Y además ya no está tan chiquitita, ¿no? O sea, ya no es una jovencitita así adolescente Sí. que es como en esos tiempos eran las que estaban así perfectas, no. O sea, ya está un poquito más grande. Igual está joven, pero ya está un poco más grande. Entonces, es todo como lo que ante la sociedad una mujer pues ya no tiene tanto valor como esposa, pero Ernesto sí la quiere, pero el tío de Ernesto, que le decía que es un viejito rancio, que es Don Pascuale, no quiere que ellos estén juntos. Entonces, básicamente, Ernesto, Norina y este otro personaje súper importante y divertido, que es el doctor Malatesta, les ayuda a confabular una trampa para Don Pascual y para que al final pues cada quien pueda estar con quien quiere estar, ¿no? Está muy divertida, o sea, se van a encontrar con cosas muy divertidas, una trama parece un poco común, ¿no? El típico drama de siempre, que los enamorados quieren estar juntos, pero la verdad es que es una forma de Donizetti también muy particular de plantearla y la música es una genialidad, o sea, a mí me encanta el repertorio belcantista y Donizetti es uno de mis compositores favoritos de repertorio belcantista y la verdad está súper bonita, súper padre la música y la historia está muy divertida. Ok, muchas gracias. Y una preguntita, ¿qué es el repertorio belcantista? Bel canto es como una corriente, o sea, de canto. Es, por ejemplo, una forma, un estilo, perdón, esa era la palabra que estaba buscando. Es un estilo del canto. Ok. Y ¿qué caracteriza como este estilo en particular? Pues, por ejemplo, en el bel canto, las voces o la preferencia por las voces aterciopeladas, así como con una cierta textura en la voz, voces que tengan mucha facilidad para hacer cosas ligadas, ¿no? El legato es una de las características del bel canto. También en el caso de las sopranos, por ejemplo, hay mucho virtuosismo en las partes agudas. Sí, básicamente. Ok. ¿Y en qué idioma va a estar esta ópera? En italiano. Ok. ¿Y cómo le hacen para, no sé, que el público entienda el texto ahí en escena? ¿Ponen alguna especie de traducción en algún lugar o algo? Sí, normalmente sí hay supertitulaje. No sé si en esta ocasión vaya a haber porque ves que están las reparaciones en la sala, entonces no va a ser en la sala donde siempre se hace. Okay. Va a ser como en el lobby de la En la casona. casona. Sí, entonces no sé si haya un lugar para proyectar los subtítulos, pero normalmente sí hay, entonces ojalá Sí. que sí. Justo esta escuela, este plantel, es una casona muy vieja y es muy bonita, es muy, muy bonita. Usualmente ahí está la sala Angélica Morales, que es donde se hacen los eventos, pero debido a reparaciones que hay desde finales del año pasado, pues va a ser así, ¿no? Que va a ser como en la parte del lobby de la casona. Es un lugar muy bonito. También es como una gran experiencia ir ahí y que se presente ahí, porque no siempre van a poder presenciar una ópera de ese estilo ahí en la casona, en esa parte de la casona. Usualmente no se les da acceso a la casona, entonces para que vayan, por si les llama la atención, para que conozcan. Y también, si les interesa ir, igual y justo como en este caso probablemente no haya este subtitulaje, sería bueno que también le echaran como una leída al texto de toda la pieza para que puedan también como entender un poco de en qué parte van y así, ¿no? Porque también yo siento que en parte algo que hace disfrutable esto es que uno también lleve como un poquito de idea y más cuando no es un idioma como muy común, ¿no? Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por esta gran entrevista y bueno, los dejamos chicos. Espero que les haya sido de su agrado y vamos a estar aquí próximamente con otra nueva entrevista. ¿Algo más que quieras decir? No, nada, ya. Muchas gracias. Ya, dice, ya, bye. No, muchas gracias por haber escuchado. Y bueno, gracias. Ella es Ani. y yo soy Nat y esto fue Sonido 13. Bye. Bien. Gracias. Sorbito. Sorbito. Ay, si tu café ya se te enfrió.
Se conectó. Ya está conectado. Espérame tantitito. Vi que había una llamada. Sí, te estaban llamando. ¿Sabes quién era? No estaba registrado, o sea, no aparecía el nombre. Ya, listo, perdón. ¿Pin? Nos la pasamos bomba acá, güey. Me encanta porque justo siempre pues son amigos, ¿no? Los que graban con nosotros. Entonces, con Omar sí tuve que estar así como un pin, porque si no se me... Pero sí, después vi el ping pong y dije, ay, me vi muy seria. Creo que me pasé. Sí, me pasé de seria. Entonces, bueno, ajá, no, perdón por la interrupción.